cómo poder, ¿cierto?, reconocer cuando estamos frente a problemáticas que tienen que ver con esta necesidad interna de ser madres o padres, cómo poder, ¿cierto?, ir sopesando piedras en el camino que tienen que ver justamente con muchas veces autoimponernos quizás cosas que probablemente no están dentro de nuestras vidas. Así que bienvenida, Andreina Lagos, un gusto que puedas estar en esta conversación, hablar de terapia, hablar de tratamientos, ¿verdad?, psicológicos que puedan ayudar. Sí, qué rico que podamos hablar de terapia, que es lo mío. Y estaba escuchando con mucha atención los anteriores presentadores, el médico, la matrona, ya que hacemos mucho hincapié cuando intervenimos en un proceso de infertilidad, que sería como la patología, ¿ya? Hacemos hincapié en que es una pareja la que llega a la terapia, ¿cierto? Es una pareja que quiere tener un bebé y que no lo puede hacer. Las razones pueden ser muchas, ¿ya? Pero estaba investigando cuando me llamaste para hablar de este tema de si hay algunos aspectos como emocionales que influyen en que la mujer no se embarace, ¿ya? Y la verdad es que los estudios concuerdan de que no existe un factor o varios factores que hagan que la mujer se predisponga a no embarazarse, ¿ya? Y más bien es al revés, o sea, el diagnóstico de infertilidad es lo que va provocando cuadros depresivos, va provocando, ¿cierto?, que la mujer se sienta que no calza socialmente, ¿cierto?, que se desajusta a nivel de las expectativas sociales, y esa presión social que tenemos las mujeres por ser madres y ser buenas madres no es la misma presión que tienen los varones, ¿ya? Vamos a concordar con que eso es así. Y por supuesto que para nosotras la presión de ser madre es muy potente. Desde chiquitita nos pasan una guagua, la muñeca de guagua, nos pasan una muñeca y nos dicen, bueno, tú tenés que criarla, pues tú tenés que jugar con esto porque eso es para ti, ¿ya? Y la verdad es que eso no está bien. No está bien porque es una pareja la que se embaraza, ¿ya? Y tanto el hombre como la mujer tenemos que tener incidencia y un trabajo en la crianza de esos niños, que no sea solamente un peso para la mujer, que todavía lo es, pero cada vez menos. Ahora, ¿qué es lo que se está viendo? Que las parejas jóvenes cada vez quieren embarazarse menos, ¿ya? O sea, el nivel de natalidad así, pum, 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 baja. Porque hay una tendencia, ¿cierto?, a que la vida de pareja no es solamente para tener hijos y formar la familia. La familia también se puede formar, ¿cierto?, con ellos dos que son la pareja y una mascota. A veces también ellos consideran que esa mascota es su hijo, ¿ya? O mujer, hombre, o solamente la mamá. O sea, hay mayor diversidad de cómo conformamos las familias, ¿ya? Vamos a estar de acuerdo en eso. Pero la presión para nosotras, y por eso es que se producen estos efectos negativos en las mujeres que tienden a deprimirse cuando reciben el diagnóstico de infertilidad de la pareja, ¿ya? Y la mujer, cuando recibe ese diagnóstico, es lo mismo que si tuviera un duelo. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Quiere decir que la mujer va a tener una etapa de shock, ¿cierto? O la pareja, en realidad, va a tener una etapa de shock, va a tener una etapa en donde va a negar esto, va a querer buscar otra opinión y otra opinión, y empieza una cosa muy neurótica, ¿cierto?, de averiguar qué es lo que me está pasando, que no me puedo embarazar y no puedo completarme como mujer. ¿Por qué? Porque nosotras la maternidad la asociamos a ser mujer. Tú eres mujer, te defines porque también eres madre, ¿ya? Pero en realidad son roles muy distintos y tú puedes decidir si quieres ser mamá o no, ¿ya? Y eso no te hace, ¿cierto?, ser menos mujer, porque hay un peso muy grande por cumplir ese rol materno. Andreina, y a lo mejor nos vamos un poquito antes quizás a esta terapia que llega en este shock, porque el mismo hecho de decidir ser madre, de formar esta familia ya más tradicional, lo que significa también, porque yo lo he visto con amistades y uno también ha visto diversas entrevistas,
la mujer ya deja de ser vista como mujer y pasa a ser vista como madre solamente. Exactamente. Y finalmente acá tenemos la mujer, un doble rol porque sigue siendo mujer, sigue teniendo sus gustos, sus intereses, su profesión, su hobby, pero además es madre. Y además es madre. Entonces, el ser madre ya nosotros lo tenemos como evaluado como en un nivel así súper mega superior, ¿ya? Y eso yo creo que nos limita a nosotros el desarrollo de nuestras potencialidades en otras áreas, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser cierto que la mujer se casa y lo que tiene que venir después es que tenga hijos, ¿ya? Es como muy limitante para nosotras, tomando en cuenta que para nosotras todo es más difícil solo porque somos mujeres. Solo porque nacemos mujeres nos va a costar, vamos a tener menos trabajo, digamos, remunerados a nivel con respecto a los hombres, nuestros sueldos van a ser menores, no vamos a tener cargos de autoridad ni de representatividad de liderazgo, porque nuestra función, ¿cierto?, social es la familia y la crianza. Ahí es donde se nos pone como mujeres, ¿ya? Pero nosotras acá queremos romper eso porque yo encuentro que es bastante injusto, ¿cierto?, que nosotras solamente estemos para criar, ¿ya? Claro. O para cumplir ese rol de tener un hijo y de ser madres, ¿ya? Y por eso mismo yo en el principio comentaba justamente sobre esa presión social, sí, donde probablemente ni siquiera nos preguntamos si queremos ser o no mamá. Sí, sí. Entonces muchas veces esa norma o esa regla siempre está impuesta hacia la mujer. Entonces, ¿cómo es un deber ser? Es un deber, ¿cierto? Se siente como un deber. Yo tengo que embarazarme porque eso es lo que me toca. Claro. Ya a nivel como de escala evolutiva de tu historia de vida, ¿cierto? Naces, te desarrollas, ¿cierto? Te emparejas, ¿ya? Y ahora me toca ser mamá, ¿ya? Entonces tengo que como cumplir cierto orden. Y eso yo encuentro que es limitante para nosotras. Nosotras hay un crecimiento, sin duda, hay una movilidad social en la mujer en donde podemos ahora tener otros roles y el hombre, ¿cierto?, ha desarrollado una masculinidad distinta también, ¿ya? Porque no puede ser, ¿cierto?, que el hombre tenga también solamente ese rol de proveedor de esta familia, entonces él trae la plata y con eso nosotros vivimos, ¿ya? No, porque el hombre también, ¿cierto?, como es un ser sensible y emocional, igual que nosotras, ¿ya?, también tiene la función importantísima de estar dentro de la crianza de sus hijos y participar de manera activa, no de manera pasiva o como de mirar, ¿cierto?, cómo esta madre hace el trabajo de criar a los hijos, ¿ya? Claro. Entonces, yo creo que hay una movilidad en los roles que es positivo, que es súper positivo, pero falta mucho todavía como para que eso se ponga un poquito más equilibrado. Todavía sigue siendo un peso para nosotras. Si, por ejemplo, si nosotras vemos que algo le pasa al hijo, ¿cierto? No, este niñito se comporta súper mal en el colegio, ya. ¿Y la mamá? ¿Dónde está la mamá? La mamá no viene a las reuniones de apoderados. Claro. ¿Ya? O inmediatamente nuestro pensamiento, ¿cierto?, se va al rol materno. No, nadie pregunta, bueno, ¿y el papá? ¿Qué influencia ha tenido el papá en la crianza de este niño que se porta pésimo? Por eso es un cambio social que tenemos que hacer, porque muchas veces hombres piden permiso en sus trabajos para llevar al hijo al médico o ir a consultar algo al colegio. Pero la mamá no puede porque está acostumbrado y es un cambio que tenemos que ir haciendo de manera social. Esta presión que se genera y que indicabas, Andreina, en torno a esto, de que tenemos esta presión social de que tenemos que ser madres, queremos ser madres y analizamos esto de manera personal, con nuestra pareja, etcétera, etcétera. Lamentablemente ya vamos más de un año intentando, no podemos ser madres, lo que significa también esto al momento de llegar a terapia y de lo que significan los tipos de terapia y lo que ocurre también en la consulta, pensando también quizás hay parejas que nos están viendo y quieren también conocer un poquito más de ese proceso. Sí, generalmente va la pareja, cuando hay un diagnóstico de infertilidad, va la pareja a terapiarse con respecto a esta dificultad. Pero también hay muchas mujeres, ¿cierto?, que van solas a su terapia porque sienten que pueden a lo mejor profundizar un poquito más en lo que es más profundo personal en esa mujer
que no tiene que ver tanto con el ámbito de pareja, sino que qué es lo que le pasa a ella con este diagnóstico, ¿ya? Es muy fuerte, se vive, como les decía, igual que un duelo. Hay un periodo de shock, ¿cierto? Un periodo de desorganización en donde la persona puede estar deprimida, ansiosa, con problemas de sueño, puede afectarle en su trabajo, ¿ya? Y de a poco va avanzando a un periodo de reorganización, que es como ir saliendo de esto y decir, bueno, no voy a ser mamá, ¿ya? No voy a poder tener esa experiencia y lo acepto. Ya las terapias van hacia el lado cognitivo, ¿ya? Por eso son terapias cognitivas, la mayoría de terapias que se usan para este tipo de dificultad son las terapias cognitivas, en donde nosotros vamos a ir a conocer cuáles son las creencias de esta mujer, qué es lo que ella cree de la vida, de sí misma, de los hijos, del rol, etcétera. Ya con que la persona, con que la paciente pueda expresar lo que le está pasando, cómo se siente realmente en su mundo emocional, ya es un avance y es un apoyo importantísimo para que ella pueda salir de esa depresión, ¿cierto?, producto de una infertilidad. Entonces vamos viendo cuáles son sus ideas, qué es lo que ella trae, cómo ella se define, ¿ya? Cómo es su historia también con respecto a la relación con sus propios padres, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue su niñez? ¿Ya? ¿Cómo fue su adolescencia principalmente, que es como el despertar sexual, ¿cierto? De todo. Y de a poco nosotros, los terapeutas, y qué bueno que podamos conversarlo, porque las personas dicen, oh, sí, el psicólogo solamente me escucha. ¿Y con eso cómo te sientes? Claro, sí, solamente me escucha, pero en realidad, si ustedes se pusieran como en este lado de acá, se darían cuenta que en realidad nosotras estamos observando la conducta, pero de manera muy, muy, muy amplia, ¿ya? Y cuando nosotros estamos observando lo que la persona nos trae, lo que nos habla, ¿cierto?, nosotros estamos analizando sacando el rollo, así, como se dice, mira, así, completo. Claro, así, a ver, la relación con el padre, qué fue lo que pasó ahí, siempre y por el papá qué el esto acá, culpable hoy. la mamá, ¿cierto? ¿Qué pasó con la mamá? ¿Cómo está su relación con su pareja? Hacemos un sacando la película completa. Pero así como boom, Oye, ¿ya? cuando uno está hablando algo y empieza a notar. Ahí le embarré. Sí, sí. ¿Y sabes por qué notamos? Porque después se nos olvida. Claramente se nos olvida. Y cuando viene la otra sesión, ¿cierto? Yo tengo que revisar qué fue lo que pasó en la anterior. Sí. Si le di alguna tarea, ¿cierto? Por eso es que generalmente anotamos mucho, para que ustedes lo sepan, anotamos lo que la persona dice. Muchísimo, ¿ya? Porque el lenguaje, como nosotros sabemos, crea realidad. Tú te ríes, ¿no? Sí, no, es que después, no, es que me ha pasado en terapia. Ya te va a tocar. Que claro, que uno de repente dice algo y después te lo vuelven a decir y uno queda como, sí, yo dije eso. Sí, lo dijiste, claro. Porque el objetivo como fundamental de la terapia es que cada paciente se haga responsable de lo que le pasa, Claro. ¿ya? Y hacerse responsable significa querer cambiar cómo yo estoy mirando y cómo yo estoy actuando frente a lo que me pasa, frente a mi experiencia, cualquiera sea. No, me separé, ¿cierto? Tengo, ¿cierto?, esta vivencia de duelo por infertilidad, ¿ya? O tengo dificultades y no sé cómo lidiar con ellas, en el trabajo, por ejemplo. Y por supuesto que lo que tú dices, ¿cierto?, uno se tiene que hacer cargo de eso, ¿ya? Por eso que anotamos mucho las palabras, las frases que utiliza el paciente, porque a partir de ahí nosotros vamos haciendo un análisis de cuáles son esas creencias que están, las creencias fundacionales de la persona, las creencias que ella les va a costar mucho más mover, ¿ya? Por ejemplo, si viene esta persona con un problema de infertilidad, la creencia fijo, ¿cierto?, va a ser que ella tiene que ser madre. Claro. ¿Ya? Esa va a ser una creencia que la paciente va a traer, ¿ya? Entonces yo tengo que ser capaz como terapeuta de que la paciente mueva esa creencia. A ver, pero démosle una vuelta a esto. ¿Por qué crees tú que tú tienes que ser mamá? ¿De dónde escuchaste eso? Claro. ¿Quién te lo dijo? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Cuándo empezaste con esa idea? ¿Ya? Así es la terapia, ¿ya? Y la terapia no es una cosa así como una conversación de amigos. No, es todo lo dura la contrario. terapia. Es dura. Es dura porque la persona tiene que mirarse a sí misma. Y tiene que mirarse. Y a veces no nos va a gustar lo que vemos.
No nos va a gustar nuestra manera de enfrentar las cosas, nuestra manera de solucionar. Vamos a sentirnos que en realidad a lo mejor tengo que cambiar, ¿cierto?, mi actitud frente a ese problema, ¿ya? O si es, que es lo que más llega en realidad, el tema pareja, ¿ya? Mujeres que se sienten muy insatisfechas en su relación de pareja, ¿ya? Y no logran como tener una buena relación con el hombre y fallan en eso, ¿ya? Y tenemos que ir viendo cuáles son esos estilos vinculares que van como muy de bajito, que la persona no se da cuenta, ¿ya? Entonces yo soy ansiosa, por ejemplo. Yo soy ansiosa, pero no sé por qué soy ansiosa. ¿De dónde viene eso? ¿Ya? A lo mejor cuando era niña, ¿cierto?, mi mamá andaba muy apurada, por ejemplo, podría decir yo, pues esa podría ser una hipótesis, ¿ya? O a lo mejor, en general, yo como que no confío mucho en el otro, ¿ya? Entonces, cuando yo no confío en el otro, yo voy a querer hacerlas todas, ¿ya? Voy a querer controlar todo, ¿sí? Entonces, la verdad es que vamos revisando mucho el estilo de apego, cómo se vincula, si es un vínculo evitante, si es un vínculo ansioso, si es un vínculo desorganizado, inseguro. Tenemos que identificar eso para que la persona pueda mover esa manera de vincularse con el otro. Andreina, es importante la preparación que nosotros tengamos para poder justamente generar este autoconocimiento que muchas veces no es impactante, es chocante también. ¿De qué manera preparar a los pacientes para justamente esa mirada hacia lo que muchas veces desconocemos de nosotros mismos? Es como una mirada de aceptación, ¿cierto? Uno tiene que aceptar que a veces en la vida las cosas no van a ser como tú quieres, Claro. ¿ya? Que van a suceder cosas que tú no quieres que sucedan, ¿sí? Pero que suceden y que yo tengo que ser capaz de mirar el problema desde un lugar de adulta. Eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque los problemas nosotros los miramos y los resolvemos desde un lugar infantil, no maduro, ¿ya? Entonces hacemos lo que nosotros llamamos pataletas, ¿ya? Entonces nos enojamos, hacemos pataletas y podemos tener muchas peleas, ¿cierto?, con la pareja y hay una cosa así como de un pimponeo de yo te digo cosas y tú me dices otras más y yo te vuelvo a decir otras cosas. Ese comportamiento, ¿cierto?, un poco agresivo, también es un comportamiento que viene desde una base más infantil. La persona no ha crecido todavía. Andreina, y en relación a eso mismo y lo que comentabas antes, viendo nuestros tipos de apego y todo, muchas veces, y lo que uno escucha generalmente las personas, ¿por qué no van a terapia? Es porque, pero yo ya a esta altura de la vida, y estamos hablando acá de personas, mujeres, parejas, más de 30 años, más de 35 años, entonces, otra generación que no, a esta altura, ¿qué me van a poder cambiar a mí? Yo soy como soy, y ya se la ha escuchado, no, es que yo soy así. Sí. He escuchado también ese yo soy así. Y sobre todo ese 35 para arriba, 40 para arriba, no, y soy así, y digo lo que quiero, llego lo que quiero. Bueno, lamentablemente esa tesis de yo soy así y no puedo cambiar, ya se ha descartado casi, diría yo, completamente. Ya se sabe que la personalidad no es algo tan fijo como nosotros pensábamos que era hace 20 años atrás. O sea, la psicología ha tenido un avance así, pero kilométrico con respecto a las hipótesis que teníamos de cómo funcionaba la mente hace 20 años atrás, ¿ya? Hoy día, lo más moderno que se está haciendo en terapia es las terapias que van directo a trabajar con tu cerebro. Está el MDR, que es de los movimientos oculares, en donde el terapeuta hace que tú mires, ¿cierto?, el dedo y que tú hagas este movimiento con los ojos, siempre, todo el rato. Y eso activa zonas de tu cerebro, ¿ya?, para poder procesar trauma. Mira. ¿Ya? Y el otro método que es hijo del MDR es el Brain Spotting, puntos de cerebro, en donde nosotros, que es el que uso yo estoy especializada en Brain Spotting, hice todo mi curso y todo lo demás, y lo que hacemos con el cerebro, trabajamos directamente con el cerebro de la persona, ya sea con niños, adolescentes o adultos, ¿ya? Y lo que hacemos es que la persona pueda mirar un punto del espacio, ¿cierto?, en donde la persona está sentada, mira un punto
¿ya? Y permanece su mirada en ese punto, ¿ya? ¿Cuál es la hipótesis, o sea, la base teórica del Brain Spotting? Que todo lo que tú vives y todo lo que tú experimentas en tu vida, desde la guatita incluso, desde que estás en el vientre de la mamá, ¿ya? Se guarda en memorias en tu cerebro. El cerebro es muy similar a un computador y tiene archivos de memoria. Almacena todo. Almacena esas memorias. Y la memoria es integral. O sea, por ejemplo, si tú te caíste cuando eras chica, ¿ya? Y te pegaste súper fuerte en la rodilla, ¿ya? Cuando tú tuviste esa experiencia se guardó, ¿cierto? Pero se guardó la imagen que tuviste, el olor que había, ¿ya? Lo que sentiste en la rodilla, ¿ya? El miedo que sentiste cuando te caíste, se guarda todo eso conjunto. Claro. Y justo cuando tú tuviste esa experiencia, tus ojos miraban para allá. Entonces, esa experiencia traumática se guardó con ese punto de mirada. ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Qué es lo que hacemos en la terapia? Nosotros yo hablo contigo, ¿cierto? Y yo te digo, ya, cuéntame por qué vienes para acá, y tú me empiezas a hablar. Pero yo te voy a observar y me voy a dar cuenta que tú siempre miras para un lado. Y usas un punto que se te repite ese punto. Entonces yo te voy a pedir que tú permanezcas en ese punto y que me sigas hablando lo que me estás diciendo, ¿ya? Ahí empezamos el procesamiento del trauma, ¿ya? Y el cerebro sabe lo que hace, porque el cerebro es una máquina prácticamente perfecta, o sea, es maravilloso lo que pasa en el cerebro. Y es la última frontera de la ciencia además, porque sabemos muchas cosas más del cerebro hoy día de lo que sabíamos hace 10 años, se ha investigado mucho, y por eso que se han descubierto también estos métodos nuevos, ¿ya? Porque queremos que la persona tenga un cambio sustantivo en su vida, que no sea solamente una baja de los síntomas, que tenga mejor ánimo, no, sino que tenga un cambio mucho más estructural, si se quiere, ¿ya? De la manera de ser de la persona, que nosotros le llamamos a eso personalidad. La manera de ser, la manera de comportarse y enfrentar los problemas, ¿ya? Y lo que la investigación apunta es que la personalidad no es tan fija como nosotros pensábamos. Entonces, eso de yo soy así y así voy a morir, se cae absolutamente, y que tú sí puedes cambiar cosas de tu personalidad cuando profundizas bien y cuando te haces una buena terapia. Qué interesante, Andreina. Ojalá tuviésemos mucho más tiempo para seguir ahondando en terapias como esta y en conversaciones como esta, que hacen que las personas que hoy día nos están viendo desde casa puedan comprender, puedan valorar también la instancia de tener especialistas como tú al servicio de tantos problemas, en este caso enfocándonos también en lo que es la infertilidad. Así que ojalá poder estar contigo en unas próximas instancias y así justamente desarrollar esta capacidad de comprender, ¿verdad?, que nuestro interno, nuestras emociones y nuestra salud mental son cruciales. Sí, por supuesto que sí, les agradezco un montón que me inviten, y por supuesto encantada de venir a conversar temas de salud mental con ustedes, me encanta. Siempre un gusto, Andreina. Estamos viendo.